Hola, hola amigos de Luminares Podcast. Estamos en otro episodio de Luminares. Am, este episodio se va a poner muy bueno. Tenemos un gran invitado desde Chile que ahorita nos va a comentar un poquito más de él, nos va a dar más información de quién es él. Muchos lo conocen en redes sociales como Nico Punch. Nico, ¿cómo te encuentras? Bien, bien, muchas gracias por tu invitación a tu podcast. Lo he estado revisando últimamente y me parecen como muy interesantes algunos temas. Así que te agradezco también el espacio para poder conversar un rato de estas cuestiones sobre la fe, la espiritualidad, etcétera. Sí, 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 Nico, y pues como comentaste, pues yo te conozco más que nada de Instagram, ahí también he checado tu página de Instagram, hablas acerca del trauma religioso, de otras cuestiones también en el ámbito de psicología, de la religión, del cristianismo. También me acuerdo que anteriormente había visto algunos lives que tú hacías muy interesantes. Muchas personas pues te escuchan. También sé que recientemente sacaste un podcast también, ¿no? Ya que creo que tienes pues has hecho 3 episodios o más o menos por ahí, ¿no? Coméntanos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, en Instagram en realidad lo que me dedico más es hablar sobre abuso eclesiástico o iglesias abusivas, todo lo que tiene que ver también con el trauma religioso. Y otros también es como posts y contenido para hablar sobre cuestiones para pensar la fe desde miradas, digamos, no tradicionales. Y hace poco también iniciamos con Selena Amador un podcast que llamamos La Fe de los Monos, que es un podcast para hablar de muchas cosas de espiritualidad y religión, pero empezamos hablando sobre abuso espiritual y abuso eclesiástico. Ya tenemos como algunos episodios grabados, pero se van subiendo los días lunes. O sea, por ejemplo, ahora actualmente hay dos episodios que están divididos en dos partes cada uno, entonces en el fondo hay cuatro como momentos ahí para escuchar. Pero ya próximamente van a salir dos partes más, o sea, un capítulo más en dos partes. Entonces en el fondo tenemos como tres capítulos solamente. Pero hasta el momento va bien encaminado y estamos hablando ahí cosas bien interesantes, digamos, como sin filtro y tratando también de poder educar. O sea, básicamente se trata de eso, educar y compartir experiencias desde los contextos en que cada uno ha estado y desde el conocimiento que cada uno tiene, pues, y desde las miradas también que cada uno tiene, que son diferentes igual. Muy interesante, ahí pues también pueden checar. Me imagino que estás en Spotify, ¿no? También en esas plataformas de podcast, ¿no? Que es la más popular. Pues ahí pueden checar a Nico y su podcast que está muy interesante también, que está iniciando, pero son muy interesantes los temas que él toca ahí. Y pues Nico, pues en este episodio pues te comenté que quería platicar contigo y un tema que se puso en la mesa fue el del poscristianismo, posreligión, y tú me comentaste un poquito acerca de tu perspectiva de esta temática. Igual yo tengo algún conocimiento en este tema. Principalmente el conocimiento que tengo, como te comenté, es que hice mi tesis teológica en post-iglesia y también en el movimiento post-eclesiástico y cómo todos estos movimientos culturales están afectando al cristianismo en la actualidad. Y a mí siempre me ha interesado eso, ver cómo pues el movimiento cultural del posmodernismo, también lo que muchos están etiquetando como al metamodernismo, está afectando pues al cristianismo y la fe, ¿no? Y pues tú me comentaste de cómo tú ves y bordas este tema. Y pues es un tema que queremos dialogar y platicar un poquito. Tú nos vas a compartir algo que me dijiste que se me hizo muy interesante. Yo no lo he analizado tanto quizás como tú.
Yo, como te comenté, he analizado más a los autores actuales, una perspectiva más actual y también que tiene que ver con mi país aquí en México como, y también con el país vecino que está aquí arriba, Estados Unidos, cómo todo eso está cambiando la religión y específicamente el cristianismo. Y pues, Nico, dinos un poquito de lo que tú me comentaste ahí, que pues para compartirlo con la audiencia, por favor. Sí, yo te había propuesto que conversáramos un poco em, tomando en consideración a un filósofo muy importante, pero que también puede ser entendido como alguien que produjo cierto contenido teológico, que es Friedrich Nietzsche. Y a partir de sus críticas, digamos, como a la religión, em, poder abrirnos a la posibilidad de pensar la fe de otra manera. ¿M? En ese sentido, diría que Nietzsche sigue siendo un pensador que si bien no es de esta época directamente, pero sí pertenece, diría, al mismo tipo de mundo en el que estamos ahora, que es un mundo diferente al mundo de la antigüedad. Con Nietzsche ya hay ciertas concepciones, digamos, de un mundo ya científico, de un momento también en donde la filosofía ha tenido también mucho desarrollo, la religión también como un fenómeno cultural. Y creo que hay mucho que tomar de las miradas que tuvo Nietzsche. Pero más que como exponer, o sea, me gustaría como que fuéramos como conversando, o sea, como a ver, no sé si de repente tú sabes algo como de Nietzsche o alguna noción, o porque creo que sigue siendo un tema, un personaje de interés Que para lo los que teólogos, digamos. escribió Nietzsche es muy relevante para nuestra sociedad al ver cómo el cristianismo específicamente, vamos a hablar de ese tema, que es el que pues nosotros entendemos más, ¿no? El cristianismo pues ha tenido este proceso por esos movimientos culturales, como te comenté. En esta era posmoderna, pues el cristianismo uh, pues ha sido sacudido, ¿no? Por la mentalidad posmoderna en muchos países del occidente. Y estos países del occidente han llevado también con esta mentalidad posmoderna a la deconstrucción, al alejarse de esa idea pues moderna del cristianismo, ¿no? Anteriormente el pensamiento moderno pues con el cristianismo quería refutar la ciencia, porque el pensamiento moderno, principalmente su apogeo, su ideología era los descubrimientos científicos, ¿no? Y el cristianismo lo que hizo es tratar de refutar y defenderse contra esos argumentos científicos, pero hoy en día, pues en este movimiento cultural del posmodernismo, ya cambia mucho. Ahora el cristianismo está en otro ámbito, totalmente diferente al ámbito moderno. Y hoy en día pues se cuestionan esas cosas, ya no solamente la mentalidad posmoderna cuestiona el cristianismo, sino también cuestiona pues la ciencia, ¿no? Y de ahí pues nosotros estamos empezando a embarcar en un cambio, como predijo Nietzsche, ¿no? Que es lo que yo pienso que hizo él. Como te comenté, no he leído tanto de él, pero sí sé que él predijo esto que está ocurriendo en la actualidad con el cristianismo y la sociedad, ¿no? Sí, pues lo que pasa es que también la religión, especialmente el cristianismo, eh, siempre históricamente ha desarrollado como una actitud de defensa ante las corrientes modernistas o postmodernistas. Entonces, en vez de desarrollar como una actitud crítica, lo que ha hecho con las actitudes críticas ha sido excluir las actitudes críticas pensar, para pensar la realidad. eh, y lo que ha hecho ha sido replegarse sobre sus propios dogmas y sus propios marcos de referencia para defenderse de cualquier cosa que atente contra sus cuestiones más nucleares
y por lo tanto, bueno, ahí vienen eh, mecanismos de defensa como lo que es la apologética, por ejemplo, que es de un corte como generalmente, lo que he visto siempre es la apologética es como de un corte muy fundamentalista, muy literalista. Entonces, el literalismo bíblico y el fundamentalismo religioso siempre han tomado esa postura, en el fondo como de defenderse. Y vemos incluso desde un punto de vista sociológico, vemos que eso ha ocurrido incluso dentro de las primeras comunidades de creyentes, digamos, en diferentes contextos donde las primeras comunidades vieron en peligro su propia sobrevivencia, entonces desarrollaron ciertos discursos eh, apologéticos, digamos, para poder sobrevivir como comunidad frente a un mundo, frente a una cultura de la época eh, que atentaba, digamos, contra su desarrollo, ¿cierto? Y el mantenimiento de esas comunidades y de las cosas que creyeron y que pensaban que eran su experiencia con Dios. Entonces, como que el cristianismo en particular ha tenido una tradición de defenderse. Em, y aquí hay algo interesante sobre Nietzsche, que desde algunas miradas teológicas y filosóficas, como la de Paul Ricoeur, Nietzsche es entendido como un pensador que viene desde su ateísmo, ¿cierto? O desde su nihilismo, viene a ofrecer eh, aspectos positivos para pensar la fe o para pensar la religión. ¿No? Entonces creo que en Nietzsche se abre una posibilidad de mirar una teología que nos ofrece una puerta para un tipo de fe diferente, ¿no? Un tipo de fe que podríamos llamar adulta, por ejemplo. También podríamos hablar de que el trabajo de Nietzsche apunta a un sentido religioso del ateísmo o a una dimensión atea del cristianismo, que son conceptos que si uno lo empieza a mirar así como superficialmente podrían resultar espantosos, porque el ateísmo, digamos, siempre se ha visto como algo que hay que combatir. ¿No? Digamos, ateísmo con todas las otras visiones que puedan haber, o sea, está el humanismo también, o está esta idea de lo secular, ¿cierto? Como que la cultura es algo secular y la religión debería defenderse de la cultura, debería en el fondo atacar la cultura para no contaminarse con la cultura o no mimetizarse con la cultura. Entonces ahí todos los pensamientos como híbridos que pudieran darse tienden a mirarse mal también. Entonces ya hablar de que al abordar a Nietzsche de forma como seria y profunda, uno se encuentra con la posibilidad de ver al ateísmo como algo que puede favorecer de algún modo la experiencia de la fe, resulta una cuestión bastante novedosa para muchas personas. ¿No? Y sin embargo es algo que se ha venido desarrollando hace mucho tiempo, digamos, en la alta academia, en términos de la filosofía y la teología, y por eso hay muchos teólogos y filósofos que han pensado qué es lo que ha hecho Nietzsche, incluso sin tener la intención, finalmente a favor del cristianismo. Y eso es algo interesante, ese análisis que se ha hecho de lo que escribió este escritor alemán que analizó lo que podía ser viendo lo que estaba ocurriendo en su tiempo y también intentando ver más allá, ¿no? Lo que iba a venir en el futuro en la sociedad occidental y cómo iba a poder pues surgir de todo eso el cristianismo y mantenerse, ¿no? Por eso también es lo que yo tengo entendido de Nietzsche, que él no quiso decir que quería, pues más bien no quiso destruir al cristianismo en sí, sino dijo que es necesario para la sociedad, pero necesita en cierta forma evolucionar, ¿no? Crecer, a hacerse diferente, así como tú comentaste. Pues el cristianismo pues históricamente siempre ha tratado de defenderse, ¿no? Siempre se ha metido en este búnker, por decirlo así, en este lugar seguro para defender su fe, sus dogmas y sus creencias.
y ese cristianismo hoy en la actualidad de nuestra sociedad pues va a caducar porque pues más que nada las nuevas generaciones están trascendiendo o analizando su fe de otra forma, ¿no? De forma crítica, como comentaste también. Hay un proceso no solo entre los teólogos, pero sí en los teólogos y también en los creyentes más jóvenes de buscar pues un cristianismo y una fe que difiere mucho de la fe de sus papás, de sus padres. Por ejemplo, yo lo que he analizado, hay muchos cristianos que son cristianos ateos, que puede ser una gran incongruencia, pero existen. Hay cristianos agnósticos. También yo tengo mucho conocimiento del cristianismo que se llama, que lo meten en la etiqueta de la teología del proceso, donde dan una apertura a tirar toda la teología clásica, el entendimiento clásico de la teología y analizar a Dios de una forma, pues, para los teólogos clásicos de una forma hereje, lo pueden considerar los teólogos clásicos, pero este análisis de la fe y del cristianismo hoy en día se está viendo más porque pues tiene que tener este proceso, ¿no? Para que se pueda mantener. Y es lo que siempre, pues yo concluyo que es lo que quiso contribuir este filósofo alemán, que quería contribuir que el cristianismo tenía que resurgir, ¿no? A reconstruirse para poder mantenerse en la sociedad. Claro, lo que pasa es que Nietzsche está, digamos, a favor de la auténtica salud espiritual del ser humano, y para él el cristianismo, digamos, el cristianismo como representativo de la religión que triunfa en el mundo occidental, para él el cristianismo socava la tendencia natural de la vida, ¿m? Porque para Nietzsche, digamos, el concepto fundamental de la filosofía de Nietzsche es la vida. Y para él la religión conduce a trampas, en el fondo, que roban la vitalidad de los seres humanos. ¿M? Entonces, por una parte, él hace un diagnóstico que, más que destruir la religión, lo que hace es mostrar lo que ya está sucediendo en, digamos, podríamos decir, en un momento en que la especie humana ha llegado a algún tipo de adultez en términos de civilización. ¿M? ¿A qué me refiero con adultez? Me refiero a un mundo primordialmente científico, un mundo que ha desarrollado ya las matemáticas, un mundo que ha desarrollado cierta técnica, un mundo que ya no se explica la realidad a partir de concepciones teológicas. ¿M? Y esa es una gran diferencia porque en la antigüedad el mundo que produjo la Biblia, por ejemplo, es un mundo fundamentalmente teológico, mítico, en donde muchas de las explicaciones que las civilizaciones tienen de la realidad y de sus políticas son explicaciones teológicas. ¿M? De ahí, por ejemplo, que uno la Biblia podría entenderla, como dice Paul Ricoeur, como una saga teológica y política. ¿M? En donde vemos que Dios es usado para los discursos políticos, y eso es lo normal del mundo de la antigüedad. Pero hay que considerar que el mundo de la antigüedad no tiene las nociones científicas que tenemos nosotros, de ser humano, no tiene las nociones científicas, por ejemplo, de que dentro nuestro no hay una especie de alma, sino que dentro nuestro hay un cerebro y que funcionamos de una cierta estructura biológica que hasta cierto punto nos determina en nuestras percepciones, incluso sobre la realidad o nuestras formas de comportarnos. Entonces tiene que ver con nociones fundamentales que son de otro mundo, y el mundo de la antigüedad es algo totalmente diferente. Entonces, eh, dentro de esa diferenciación, parece ser que Nietzsche lo que hace es una especie de diagnóstico. ¿M? Y esa es la síntesis de él cuando dice Dios ha muerto. ¿M? Dios ha muerto. eh, Se ha escrito mucho sobre eso, no podría estar horas hablando solamente sobre eso desde el punto de vista de diferentes pensadores, pero lo más fundamental, diría, del Dios ha muerto de Nietzsche es que muere el Dios de la metafísica, que muere el Dios de la teología,
y que por tanto muere el Dios de la moral. Porque para Nietzsche el cristianismo desarrolló, por así decirlo, una visión jurídica penal de la vida al tener en su centro la idea de un Dios juez y del cosmos como un gran tribunal en donde las personas son castigadas o premiadas según se vayan comportando en la vida. Eso, interesantemente, uno puede encontrarlo como estructura fundamental en todas las religiones. Por eso se ha hablado de estas grandes líneas de crítica hacia las religiones, que son las internas, las críticas internas de la religión y las críticas externas de la religión, hay diferentes exponentes. Y muchas de esas críticas parecen apuntar a que el fenómeno religioso, especialmente el cristianismo en el mundo occidental, tiene de fondo una estructura eh, moral, ¿sí? Que podríamos llamar también un proceso de etización de Dios, es decir, que hemos hecho de Dios un dispositivo ético para poder regular las conductas de las personas, para poder explicar los fenómenos humanos y para pensar lo humano también. Entonces, para Nietzsche es un gran problema porque en el pensamiento de él la religión es un mundo de ficción. ¿M? La teología es un mundo de ficción y de hecho una de sus críticas en el contexto de él fue haber dicho que el abuelo de la filosofía alemana era la teología, porque justamente la teología ha tenido una profunda vinculación siempre con la filosofía. Pero cuando la teología dirige el pensamiento de la filosofía, digamos, desde las sombras, en muchos casos, eh, para él eso, digamos, le roba la libertad al ser humano, le roba su vida, eh, específicamente, le roba su, digamos, su potencial. Pensando también que para Nietzsche podríamos interpretarlo, la vida, el concepto de vida para él podría ser entendida como un emprendimiento. ¿No? O sea, la vida es algo que se emprende y se va ganando y hay determinados valores que la van a regir de algún modo. ¿No? Y para Nietzsche las virtudes del cristianismo son valores que están invertidos porque eh, en el pensamiento de él todos estos valores como la misericordia hacia los pobres o hacia los enfermos o hacia los oprimidos, digamos, para él no es nada más que una máscara para encubrir un resentimiento, ¿no? Para encubrir podríamos decir, una envidia frente a los ricos, frente a los poderosos, frente a los sanos, frente a los libres. ¿No? Esa, digamos, es una de las líneas que toma Nietzsche en su crítica. Pero diría también, además de eso, uno de los puntos más fuertes de su crítica tiene que ver con mostrar o evidenciar de algún modo que en esto de que la religión es puro mundo de ficción, hay causas imaginarias y hay efectos imaginarios. ¿No? Entonces, para Nietzsche, Dios, por ejemplo, o el alma, o el espíritu, ¿cierto? Son causas imaginarias y que conducen también a efectos imaginarios, que sería, por ejemplo, el pecado, la redención, la gracia, el castigo, la remisión de los pecados, que sería, digamos, esta estructura de- que trae el sacrificio de Jesús, por ejemplo, en el centro del cristianismo, que es la expiación, por ejemplo. Y que de fondo vemos justamente en la expiación la estructura de un Dios que sigue siendo juez. ¿No? Y diría que eso es uno de los grandes como temas, como de fondo, de esta conversación. ¿No? Porque lo que está diciendo Nietzsche, o sea, hay que preguntarse, ¿lo está diciendo desde un ateísmo radical? ¿Lo está diciendo como un diagnóstico de lo que está pasando? Y eso conduce a un nihilismo, es decir, una falta de orientación existencial, de sentido. Entonces, ¿qué es lo que podemos rescatar de eso para la fe? O sea, ¿será posible de esa crítica que le hace rescatar algo para la fe? Entonces, una respuesta sería sí. O sea, y el sí está en que el Dios que muere es el Dios moral. Entonces se abre la posibilidad de que aparezca otro tipo de Dios, otro tipo de comprensión de Dios no moral, no teológica y no metafísica. ¿No? Y es ahí entonces donde uno puede decir que
las consecuencias del pensamiento de Nietzsche pueden conducir a, no diría tal vez como lo planteabas tú, como a una especie de cristianismo ateo, sino que a un cristianismo que tiene dentro de sí una dimensión atea o una dimensión también agnóstica. Pero no es un tipo de ateísmo al cual habría que hacerle apologética. No es un tipo de ateísmo del cual uno debería defenderse, que es lo que hablábamos un poco al principio, que es lo que ha hecho siempre la religión, como defenderse de los discursos del ateísmo, defenderse de el secularismo, defenderse de la modernidad o del posmodernismo, defenderse de los discursos científicos que supuestamente dicen algo contra lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra literal de Dios, sino que tiene que ver con ver que el ateísmo, como han dicho también algunos pensadores, puede ser entendido como un movimiento que es propio de la fe. Y por lo tanto el ateísmo viene a ser una mediación entre esas estructuras religiosas de un Dios moral hacia lo que sería la fe, en donde aparece la posibilidad de un Dios que ya no es, no lo vamos a comprender desde una visión moral, desde una visión jurídica penal y legislativa de la vida, porque detrás de eso hay trampas, detrás de eso hay cuestiones que son proyección humana, básicamente. Porque también ahí Nietzsche se adelanta a Freud y va a decir que de fondo hay muchas cuestiones que son nada más que nuestra humanidad, digamos, viendo a Dios de forma también humana y de la peor forma, que es de la forma negativa. Y eso es lo que de alguna forma nos ha hecho ver a Dios, ¿cierto? Como un Dios que es juez, como un Dios que es castigador, como un Dios con el cual nos vinculamos a través de la ley, porque parece ser entonces la ley de Dios la que nos vincula con Él, ¿cierto? Y no otra cosa. Y eso también es un tremendo problema, ¿m? Porque justamente lo que descubre Nietzsche es que detrás de la estructura religiosa está la estructura moral. Y hemos hecho entonces a Dios un Dios de la moral. Sí, sí, muy interesante y pues como comentamos al principio, o en la actualidad, los cristianos que se mantienen enfrascados en su retórica, pues solamente existen para defender algo que ya tienen desde la antigüedad, ¿no? Sus creencias antiguas y tradicionales y sus interpretaciones de la Biblia. Y hoy en día, como tú comentaste, en este mundo adulto, este mundo que analiza todo, que es crítico, pues muchas de esas cosas ya no pues, se reciben de manera muy inocente, como quizás en la era premoderna, que como tú comentaste en ese tiempo, en la edad oscura, pues la religión era pues, la base del pensamiento de la sociedad. Y luego, pues en la era moderna ya la ciencia viene a pues a enfrentar un poco en sí la religión, el cristianismo, y hoy en día en la sociedad en la que vivimos, el pensamiento pues cristiano ya no está en sí como, ya no es el eje de la sociedad, o sea, ya estamos en una sociedad secularizada, que las personas, muchas no saben ni qué es la iglesia, que no entienden las tradiciones y los marcos pues cristianos. La mayoría de las personas de las nuevas generaciones no comprenden muchas tradiciones que para personas que crecimos o hemos desarrollado la mayoría de nuestra vida dentro de la iglesia son muy absurdas y muy extrañas y no lo entienden. Y este pensamiento, como tú comentas, de las nuevas generaciones que analizan y ven la religión diferente, ya no encuentran en la Biblia tanta autoridad en sí, sino la analizan de forma crítica y esto pues rompe muchas estructuras y tradiciones que el cristianismo ha tenido por muchos siglos. Y es interesante, como tú comentaste, ver esta evolución en lo que se va a transformar y se está transformando el cristianismo en la actualidad, porque sí, el análisis del cristiano en la actualidad
aunque es difícil para muchos de los cristianos que pues han vivido, han crecido dentro de un contexto cristiano, a analizar la Biblia de una forma crítica, con una investigación de erudición y darse cuenta que las historias bíblicas no son como tan místicas como comentaste al principio, no tienen este misticismo, sino son reales y las empiezas a analizar de esa forma y ves el contexto histórico, las evidencias arqueológicas y ya es donde se enfrenta el dogma con los datos o la información tangible, ¿no? Y es cuando empiezas a darte cuenta que el cristianismo no es como tú creciste uh, pensando, ¿no? Creyendo, sino se empieza a formular de una forma diferente, analizas ciertas cosas que te comentaron o que tradiciones con las que tú creciste y empiezas pues a criticarlas y repensarlas. Y para muchos cristianos en la actualidad, hablando específicamente, yo me meto en ese cajón, en esa caja. Ha sido un proceso diferente que en redes sociales muchos han analizado que esto se llama deconstrucción, ¿no? Ese movimiento de deconstrucción de tu fe y estás analizando todo lo que tú crees, todas tus tradiciones, todos tus conceptos, todas tus creencias y dogmas, y muchos de esos dogmas los estás quitando de tu cristianismo, pero quizás al hacer todo ese proceso de deconstrucción, muchos salen con cierto agnosticismo o ateísmo, porque analizaron y evaluaron y filtraron todo eso que se han dado cuenta que no es tan factible creer. Y creo que, pues personalmente, en mi situación, es algo que ha sucedido, que muchos más cristianos y quizás los que están escuchando han tenido ese proceso y creo que eso es lo que como dijo Nietzsche, lo que está sucediendo con la religión, ¿no? El análisis que él hizo y lo que estamos viendo que se está desarrollando en la actualidad. Ujú. O sea, sí, porque quizá este tema como de la deconstrucción, que en realidad no es una palabra que yo ocupe mucho porque creo que está como un poco manoseada ya, pero siempre han existido procesos, digamos, de deconstrucción a lo largo de la historia. ¿Mm? Lo que hace Nietzsche justamente es, podríamos decir que es eso mismo, em, pero digamos que el trabajo que él hace, diría que es mucho más profundo de lo que tal vez podríamos comparar en relación como a lo que podemos vivir como en el plano como de las personas comunes y corrientes, como nosotros tal vez diría. Em, en el sentido es que Nietzsche se pelea con un formato histórico de la religión. ¿M? Y tiene que ver con este formato de un Dios que es castigador y que es juez, digamos. ¿M? Porque muchas personas, eh, diría, si tuviera que hacer algún tipo como de observación crítica, eh, piensan que volverse ateos tal vez o volverse agnósticos es como algún tipo de salida y de deconstrucción. Pero es difícil, es difícil eh, emanciparse de la idea de un Dios que es juez. ¿M? O sea, hay personas que podrían, digamos, volverse ateos incluso, pero siguen teniendo preguntas y siguen teniendo preocupaciones profundamente existenciales sobre la realidad humana, sobre el sufrimiento, por ejemplo. ¿M? Entonces creo que a veces como ir por el camino derechamente agnóstico o ateo, al final como que no resuelve las cuestiones de fondo. Porque, o sea, la religión no las resuelve, digamos, en un formato, digamos, defectuoso de Dios, incoherente en muchos sentidos, poco creíble. Pero por otro lado, un ateísmo radical también lo es, en el sentido de que deja muchas cuestiones como sin,
sin resolver y tal vez una posición agnóstica también. Em, pero lo digo en el sentido de que en la cultura, en nuestra cultura del mundo occidental, y eso lo podemos incluso llevar a un plano sociológico, político, la religión sigue de alguna manera dominando el sentido común eh, de todos nosotros y de algún modo em, intuimos eh, la idea de un Dios que si existe, bueno, ¿por qué no hace algo por los problemas que hay en el mundo? Entonces no debe existir, eh, porque si existiera y supuestamente es bueno, ¿cierto? Que es la famosa crítica que se ha hecho. Entonces creo que el problema que a veces hay con la deconstrucción es que se comienza a pensar a Dios como, digamos, desde una decepción, digamos, fundamental, que le cierra la posibilidad a pensar a Dios de otra manera. Es decir, descarto a Dios en vez de pensarlo de otra forma. ¿Mm? Y creo que el trabajo de todos los seres humanos, no diría de los teólogos, sino que de todas las personas, tampoco exclusivamente de los filósofos, sino que de todos, es que podamos pensar a Dios y que dejemos de esperar que la religión o que los religiosos, digamos, nos digan qué pensar y qué creer acerca de Dios, sino que el hecho de que seamos humanos ya nos autoriza a poder pensar en nuestra mortalidad y por tanto en la posibilidad de la existencia de Dios. Em, entonces, en eso creo que Nietzsche es un aporte, digamos, al poder pensar a Dios sin que eso me conduzca a un profundo vacío existencial, digamos. ¿M? Porque Nietzsche de alguna forma está del lado de lo humano, por así decirlo. ¿M? Porque para él, por ejemplo, el cristianismo es representativo de un crimen contra la vida. ¿No? O sea, él mismo lo dice. El cristianismo es un crimen contra la vida. Y él critica, de hecho, a Pablo y a la iglesia primitiva por promover una figura para él repulsiva de Jesús. Y por lo tanto, él dice la iglesia es exactamente lo contrario de lo que Cristo había predicado y contra lo que había enseñado a luchar a sus discípulos. Y hoy vemos que muchos teólogos, historiadores o cientistas bíblicos consideran a Jesús prácticamente un laico, no alguien vinculado de algún modo a la religión o que viene a fundar una nueva religión ni nada por el estilo. O sea, los indicios que tenemos de los historiadores que Jesús más bien fue alguien de tipo contrasistema, tanto del mundo del Imperio Romano como de, digamos, las autoridades religiosas de su época, y alguien que parece que se ocupaba como de los más oprimidos. Pero finalmente lo que hace la historia de la religión y el cristianismo es transformar todo eso en la mirada de Nietzsche en un discurso de resentimiento hacia los poderosos, hacia los libres, hacia los sanos, y que atenta al final, en el nivel más profundo, contra la vida misma. ¿M? Entonces esta idea de poder ver en Nietzsche una salida a otro tipo de teología o a otra visión acerca de Dios, es una posibilidad positiva de la producción del discurso del ateísmo a manos de Nietzsche. ¿No? Entonces, Nietzsche, por ejemplo, planteaba de que los conceptos, eh, habían conceptos que tenían definición y otros conceptos que tenían historia, y que para él el Dios es un concepto que tiene historia pero que no tiene definición en sí. Y finalmente lo que hace la religión es tratar de apropiarse de Dios. ¿No? O sea, lo que hace la religión es cristianismo o no cristianismo cualquiera. Es apropiarse de lo divino y decir, este es nuestro Dios y cualquier cosa que salga de este formato entonces se considera algo hereje, se considera algo contra Dios, contra lo divino, contra alguna especie como de plan universal que Dios tiene. Y finalmente quedan muchas preguntas como ahí en el aire, o sea, ¿qué pasa con el drama humano, por ejemplo? ¿Mm? Que es lo que finalmente también ha hecho el cristianismo en la historia,
ha sido pensar a Dios desde desde el cielo hacia la tierra y no al revés. O sea, hay que partir desde lo humano ahora, eh, para poder pensar a Dios y la fe. Yo creo que Nietzsche, una de las personas que contribuyó poderosamente a ese ejercicio, o sea, como de comenzar a pensar a lo divino a partir de lo humano con la muerte de Dios. Mm. Y algo que me gustaría ahí añadir a lo que comentaste es que, pues sí, como tú dijiste, ese proceso que hoy se conoce popularmente dentro de los círculos cristianos como de construcción, como tú comentaste, es algo que siempre ha pasado. De hecho, igual lo podemos ver en los profetas del Antiguo Testamento que también tuvieron ese repensar de ciertas cosas, y también hasta el personaje Jesús hizo lo mismo en su contexto, en su religión. Y luego lo seguimos viendo con otros personajes como Lutero, igual hizo lo mismo en su momento. Y hoy en día igual surge lo mismo y lo etiquetan de construcción popularmente. Pero personalmente yo creo que ese proceso dentro del cristianismo más que nada um, surge pues, ¿cómo se llama? Y lleva a cada individuo a diferentes lugares. Creo que para algunos ha servido para salirse de su molde, de sus creencias rígidas y repensar las cosas y crecer en cierta manera. Algunos siguen ahí, algunos los, como comenté hace ratito, los lleva al ateísmo, algunos los lleva al agnosticismo, pero personalmente yo creo que en la vida del ser humano, su vida religiosa siempre está en un péndulo, por decirlo así, en un espectro de ateísmo y agnosticismo. Siempre vamos a estar moviéndonos, nunca nos vamos a mantener estáticos en ese péndulo. Y, y pues, ¿cómo se llama? Y pues eso es interesante porque podemos analizar que muchos que están en ese movimiento de construcción o como le quieran decir, o los que no nos, tampoco a mí personalmente me gusta usar ese título, uh, pero que están en ese proceso de repensar y de salir de sistemas cristianos rígidos, dogmáticos, pues han analizado y han surgido de ahí pensando y entendiendo y abrazando diferentes teologías, porque muchas veces dentro de los círculos cristianos muy cerrados, muy fundamentalistas, pues tienen una teología solamente, que es su teología denominacional, ¿no? Que es la que ellos han formulado y, como tú comentaste al principio, se vuelven defensores, apologetas de esa verdad única, de esa sana doctrina. Y los que nosotros que hemos estado en ese ámbito, pues salir y pensar y, ¿cómo se llama? Y criticar ciertas creencias con las que uno creció es algo que nos sacude y que nos lleva pues a estar hasta angustiados, ansiosos psicológicamente, pero creo que los que continúan ese camino uh, pueden, como tú comentaste, y me gusta eso de que comentas, que es lo que en sí Friedrich Nietzsche analiza, que tenemos que buscar un Dios, tenemos que buscar una fe que pueda llevarnos a otros ámbitos, ¿no? A algo más allá de lo que siempre hemos pensado, ¿no? Y personalmente para mí eso es lo que ha sido. He analizado otras teologías que quizás en mi ámbito nunca lo hubiera hecho, en mi ámbito rígido de mi tradición cristiana. Y estoy formulando ahora una idea y una imagen de Dios que yo mismo soy ¿cómo se llama? ¿Cómo se le puede decir? El que está controlando eso, ¿no? Yo mismo estoy analizando diferentes teologías, diferentes pensamientos, y en sí no tengo miedo de llegar y cuestionar ciertas cosas que me pueden llegar me pueden llevar a esa conclusión quizás atea o agnóstica, porque pues creo que, como tú comentaste, analizar y pensar y ¿cómo se llama? Y sumergirse en esta idea de Dios es algo que
pues va a durar toda nuestra vida, ¿no? Y es algo que todos tenemos que hacer cristianos y creo que en la actualidad es algo que muchos están haciendo de manera sincera y franca y algunos que todavía cristianos que convencionales que siguen estancados en su fe y no quieren hacerlo y solamente alrededor de la cultura de donde sea puras amenazas, ¿no? En vez de surgir de ahí y crecer. Mm. Sí, fíjate que eso último que tú decías, lo tomo en el sentido de que lamentablemente la religión nos roba la fe, en el sentido de que vivir en la religión, diría, tiene que ver con vivir en un mundo fantástico, un mundo mágico de alguna manera, un mundo de cuestiones como sobrenaturales, ¿m? Que ya es un lugar donde uno puede decir cualquier tipo de disparate y no necesita ningún tipo de cable a tierra, digamos, para poder decir cosas como realmente coherentes. Eh, y fíjate que el discurso fundamental cristiano, o sea, tiene dentro de sí, en su núcleo más fundamental, digamos, una cuestión fallida, ¿ya? O sea, ya la idea de un Dios que, digamos, de un Dios que necesita de un sacrificio, ¿cierto? Que necesita de una expiación, y que en este caso eh, una muerte, y no la muerte de cualquier tipo de ser, sino que sería la muerte de su hijo o de sí mismo hecho hombre, para que el ser humano se pueda acercar a él. En sí, eso ya encierra un enorme problema teológico, y que enfrenta también un cierto discurso creíble para la mentalidad del hombre de la modernidad, para la mentalidad de las personas del siglo XXI. ¿M? Y eso no es algo que digan los ateos, no es algo que digan los agnósticos, es algo que dicen teólogos muy importantes y que son creyentes y que son seguidores de Jesús y que tienen una vida que da testimonio de eso. Entonces no es una, digamos, eh, no es una crítica solamente externa, porque tenemos a Nietzsche y a otras personas como Freud también y tantos más haciendo crítica externa de la religión, y que eso viene hace muchos, muchos años. Pero por otro lado también tenemos muchos teólogos que piensan en muchas cosas, ¿cierto? Entonces la cuestión es que el Dios ha muerto de Nietzsche es como un punto de encuentro entre la filosofía y la teología de aquellas personas que están buscando de algún modo una estructura creíble para poder vivir una espiritualidad en el siglo XXI. ¿M? Y diría que muchas personas que están hoy día en la religión no tienen esa posibilidad porque siguen creyendo, o sea, siguen estando dentro del esquema jurídico penal del Dios moral. ¿M? Y por eso yo te propuse que habláramos de esto porque me parece importante en el sentido de que parece ser que la única posibilidad de tener una fe coherente para el siglo XXI es abandonando la estructura de este esquema jurídico penal que pone a un Dios castigador, un Dios que exige expiación, y por lo tanto la mirada de Jesús como un hijo de Dios metafísico, es decir, el hijo literal, digamos, de Dios encarnado, ¿m? Y que viene a morir, ¿cierto?, por los pecados de los seres humanos. ¿M? Bueno, eso para mí es como tema tal vez para otro episodio, pero diría que es un problema estructural del cristianismo el seguir creyendo eso. Porque lamentablemente eso no solamente lleva a vivir a Dios desde ese esquema jurídico penal, sino que eso tiene implicaciones en un nivel existencial o espiritual, podríamos decir, porque las personas solamente pueden relacionarse con Dios a través de la culpa. Es decir, la culpa vendría a ser digamos, el lazo, ¿cierto?, que viene de la mano de la ley moral de Dios, ¿cierto? Que nos vincula y que nos aproxima a Dios.
Y eso está estructurado en la figura de Jesús como el Hijo de Dios encarnado, en la salvación como un concepto, em, digamos, que se dispara hacia el futuro, es decir, como posmuerte. Entonces, como que las personas piensan una idea de salvación más allá de la muerte, escatológica. Entonces, finalmente lo que entra en crisis es la vida misma. Y por eso es interesante el planteamiento de Nietzsche y de diferentes pensadores que han tratado de ver también en Nietzsche eh, algo que pueda revitalizar en el fondo el cristianismo, pero no desde una mirada ya de un Dios moral, de un Dios castigador, que, que en el fondo hace esta incoherencia como de matar a su propio hijo para salvar a la humanidad. ¿M? Eh, entonces es todo un problema porque hoy día las religiones se abastecen de esa estructura y diría Ujú. que eso de algún modo lleva a alguna especie de terrorismo teológico que mantiene a las personas en una espiritualidad que se fundamenta en la culpa y en el miedo, y por lo tanto en un binomio muy conocido que sería el premio y el castigo. ¿M? Y cuando uno tiene una visión de Dios como alguien que actúa en base al premio y el castigo, pues yo diría que esa es una estructura moral que tiene una que tiene un ropaje religioso y místico, ¿cierto? Con todas estas cuestiones sobrenaturales, pero al final resulta ser una cuestión de ética, básicamente. ¿M? Y la ética es cuestión nuestra, digamos, es cuestión de los seres humanos, o sea, no tiene nada que ver con cuestiones como Dios mismo en sí, ¿m? Porque Dios, habría que decir, es inconmensurable, o sea, no solamente tiene que ver con decir, bueno, nosotros somos finitos y Dios es infinito. O sea, es mucho más distancia que eso. Y es que Dios vive en un tipo de esquema totalmente diferente por fuera de nuestro esquema, de lo finito, de lo infinito, de todas esas cosas. ¿No? Entonces, cuando Nietzsche habla de Dios, habla, para ponerlo como metafóricamente, lo que estoy diciendo, Nietzsche habla del Dios vampiro. ¿No? ¿Por qué? Porque en ese Dios moral, en ese Dios metafísico, digamos, hay muchas cuestiones que no se resuelven, que no son coherentes a la vida, ¿no? Porque se trata de armonizar la suma bondad de Dios con el sumo poder de Dios, la infinita bondad de Dios con el infinito poder de Dios, ¿no? Y entran muchas de las cuestiones de la vida, frente a eso, entran en contradicción, ¿no? Y yo digo, esto estoy de acuerdo cuando las personas dicen, por ejemplo, bueno, si Dios es bueno, entonces ¿por qué no me sana de este cáncer terminal, digamos? ¿O por qué tuve que perder, digamos, a un familiar muy querido porque murió de forma injusta cuando se trataba de una persona que era muy buena, ¿m? Y hacía el bien, supongamos. ¿M? Eh, no sé, ese tipo de tragedias. Entonces, eh, los discursos de la religión finalmente lo que hacen es, en vez de traer algún tipo de consolación a eso, lo que hacen es agravar mucho más ese tipo de traumas o de dramas que son de la vida y que a todos nos pueden pasar, porque intenta, frente a eso, ofrecer discursos de un Dios que está allá en algún lugar, en otro mundo. O sea, que ya parte ya de una idea de en donde estamos aquí en una realidad y Dios estaría en otra realidad, ¿cierto? Que es una idea muy platónica y que finalmente nosotros acá estamos como en un estado de pecado y finalmente todas las explicaciones que damos sobre ese tipo de cosas son explicaciones que vienen de una estructura moral. Entonces, es interesante considerar aquí la figura de Job porque Job es un inocente que sufre, ¿m? Y que dentro de las tradiciones de las teologías judías eh, viene a ser como algo disruptivo, eh, porque ante la pregunta del sufrimiento, eh, lo que aparece al final de Job no es un Dios que trae respuestas. O sea, no es un Dios que aparece al final para resolver los enigmas, sino que es un Dios que aparece para profundizar en esos enigmas. Entonces no es
un Dios que trae respuestas. Y finalmente nosotros lo que vemos en la religión es un Dios que siempre trae respuestas. Es un Dios que siempre dice qué es lo que hay que hacer. Es un Dios que frente al sufrimiento tiene ya algo que decir, que bueno, por eso hablamos esto como del formato. ¿M? Porque cuando nosotros decimos, bueno, estamos sufriendo y esto es lo que pasa, y decimos, ah, entonces Dios tiene esta respuesta, que es algo muy clásico que hace la apologética, por ejemplo. Es decir, bueno, vamos a explicar esto del sufrimiento, del mal, y vamos a hablar en el fondo de nuestro estado de pecado, y vamos a empezar a hablar de todas estas estructuras de fondo que han mantenido el cristianismo dentro de la esfera de estructuras arcaicas de la religión que pertenecen a un mundo antiguo, ¿m? Y que no pueden responder a la conciencia o a la mentalidad del hombre del siglo XXI. ¿M? Y ese es justamente uno de los problemas de fondo, porque con, con la figura de Job aparece la posibilidad de una fe que está más allá de un Dios moral y que está mucho más allá de una fe o de una estructura religiosa, digamos. Y aparece la posibilidad de pensar la fe como también algo que está dentro de la tragedia. Es decir, una fe trágica que es capaz de confiar en Dios a pesar del sufrimiento, pero no porque Dios tenga una respuesta para ese sufrimiento. ¿M? Porque si nos fijamos en la historia de Job, hacia el final hay como una teología triunfalista, ¿cierto? Como de recuperación y de restauración de un estado primero en el que estuvo Job, pero también algunos investigadores, teólogos piensan que se trata de un injerto posterior y que la historia de Job en realidad termina con una tragedia, termina frente a un Dios que no responde frente al sufrimiento. ¿No? Em, y eso está profundamente ligado a la idea de un Dios moral, porque un Dios moral lo que hace es hacer una equivalencia entre el sufrimiento de la vida y los castigos divinos. ¿M? Porque por un lado está la exigencia de justicia, pero por otro lado, esa exigencia de justicia no puede explicar el enigma del mal. ¿M? Y el tipo de Dios que aparece ahí es, como lo dice Paul Ricoeur en particular, es un Dios de la retribución, es decir, un Dios que funciona en base al premio y al castigo, porque por eso aparecen estos personajes como los amigos de Job preguntando, diciendo, ¿qué es lo que hiciste? ¿Algún pecado cometiste? Por eso estás en esta situación. Y finalmente Dios cuando habla al final, lo que hace son preguntas y parece ser que esas preguntas llevan algún tipo de perplejidad que de algún modo no son respuestas, pero son respuestas. O sea, Dios responde con preguntas y parece que Job queda, digamos, impactado frente a esas preguntas. Entonces ahí no hay un Dios moral, no hay un Dios que va a decir, mira, esto te pasó porque hiciste esto. ¿M? No, esto te pasó porque hay maldiciones generacionales. No, esto te pasó porque cometiste tal pecado. No, esto te pasó porque tú vives un estado de pecado y aunque te creas buena persona, estas cosas te van a pasar porque en el fondo dentro de ti está el mal. ¿M? Y esos son todos los discursos que siempre ha tenido la religión. Entonces, lo que digo es que ahí no hay fe, porque no hay confianza en Dios, hay miedo. Lo que opera ahí es el miedo y la culpa. Y por eso es muy difícil que las personas, incluso que dicen, no, yo me deconstruí, bueno, finalmente pueden ir hacia un ateísmo radical o hacia una especie de agnosticismo que aparece desde la decepción. Pero yo creo que hay otra posibilidad, que es la posibilidad de confiar en Dios a pesar del sufrimiento. Y esa confianza en Dios es una confianza en donde no hay triunfo, en donde no hay un cielo y un infierno, que en todo caso son categorías imaginarias también de la teología, eh, un Dios en donde no hay un premio y un castigo, y en donde no hay una resolución, por así decirlo. ¿M? Y finalmente esa es la historia de algún modo también del cristianismo, porque el cristianismo ha tenido esta capacidad de desarrollar tres grandes relatos y vincular esos relatos prácticamente que no se pueden separar, que es la realidad de Dios, del hombre y del mundo. Entonces nosotros estamos en estas realidades
y parece que Dios tiene un plan, ¿cierto? Universal, ¿cierto? Que Él va a ejecutar de algún modo. Bueno, en los pensamientos de las miradas como más libres y que se han emancipado de este tipo de enfoque, no hay un plan cósmico. O sea, no hay un Dios titiritero, ¿cierto? Que está manejando las piezas de la historia como un juego de ajedrez, ¿cierto? Eh, y, y digamos que esa, por ejemplo, el pensamiento de Rudolf Bullmann, es un dios antiguo, un dios que pertenece a la antigüedad. O sea, ¿cómo hoy día, para la mentalidad del siglo XXI, uno va a poder responder a las cuestiones del sufrimiento, a las cuestiones de hacia dónde se dirige la historia, los dramas, por ejemplo, que vemos en diferentes contextos sociopolíticos? O sea, finalmente, ¿qué es lo que tiene para ofrecer el cristianismo? O sea, un Dios moralista, o sea, un Dios que va a castigar a las personas y que le dice estos son los malos, pórtense bien, porque si no se les viene el infierno encima. O sea, no. Nosotros vivimos hoy en un mundo, y ahí está la otra categoría, en un mundo diferente al mundo de la antigüedad, en un mundo que digamos que podríamos llamar como una era antropológica que se inicia con Kant y termina con Nietzsche en particular. Y nosotros podemos distinguir estos dos tipos de mundo entonces, un mundo que es el mundo antiguo, que es el mundo donde la teología es la vivencia misma de las personas, no es una rama que se va a estudiar, sino que todas las personas tienen una visión divinizada de la realidad. Y este mundo en el cual estamos nosotros, en la actualidad, que es un mundo post-religioso, en el sentido de que está separado de esa estructura teológica desde la cual el ser humano interpretaba la realidad. Y nosotros vivimos hoy día en un mundo científico y en un mundo donde sabemos que tenemos diferentes capacidades interpretativas y por lo tanto hermenéuticas para comprender la realidad. Es decir, vivimos, por así decirlo, en una edad hermenéutica de la razón o una edad adulta. Entonces, ¿cómo entra el mensaje de la fe, el mensaje de Jesús a la mentalidad del siglo XXI? Bueno, si entra por la vía de la religión, que es todo esto que hemos hablado, pues simplemente no es creíble, no es coherente. ¿Va a funcionar? ¿Va a seguir existiendo? En cierta forma sí, porque los seres humanos también tenemos muchas tendencias a, a la cuestión como mística, sobrenatural, y que finalmente hoy día nosotros entendemos y podemos categorizar como nada más que superstición. Entonces, desde ese punto de vista, eh, hay que escuchar, digamos, eh, dentro de muchas otras voces, la voz de Nietzsche como algo que puede vitalizar la fe y ayudarnos a transitar de una fe atrapada en la religión a una fe que se libera de la religión y es capaz de ir hacia un tipo de confianza y una mirada de Dios muy diferente de lo que la religión nos ha enseñado. Sí, y pues como tú comentaste anteriormente, pues es una conversación que puede continuar por mucho tiempo más, porque hay muchas otros matices dentro de lo que estamos hablando que se pueden analizar. Pero Nico, pues muchas gracias porque estuviste con nosotros en este episodio y sin duda no va a ser la primera vez que vas a ser invitado. Y también ahí pronto pues un live también ahí en Instagram para conversar otros temas o este mismo, pero pues ahí vamos a ver. Y pues Nico, te invito para que puedas pues darnos tus redes sociales, donde te pueden encontrar. Estás en Instagram, estás en Twitter, estás en Facebook, estás en TikTok también ahí haciendo bailes o no es cierto. En donde estés, por favor, lo puedes compartir. No, generalmente estoy solamente en Instagram y en Twitter. Ahí está en Instagram nicopunch.cl y en Instagram, perdón, y en Twitter es nicopunch-cl. Y ahí me pueden encontrar y también en el podcast de La Fe de los Monos y en el canal de YouTube también donde transmitimos el podcast que también se llama La Fe de los Monos Podcast. Perfecto, pues ahí pues pueden checar más de Nico y de su podcast, de su página. Es un contenido muy bueno. Y pues gracias Nico de nuevo, gracias por aceptar la invitación y gracias por esta charla muy amena.
Sí, no, gracias a ti por la invitación y bueno, que ahí que nos juntamos por ahí a conversar de nuevo, así Sí. que gracias por todo. Saludos a todos, familia.